La defecografía por resonancia magnética o el estudio de piso pélvico por resonancia magnética nos ayuda a comprender un amplio espectro de trastornos funcionales complejos que afectan al piso pélvico. La disfunción del piso pélvico puede afectar a uno o más de los tres compartimentos que componen la pelvis y afecta principalmente a pacientes posmenopáusicas. Estas pacientes acuden a su médico tratante para ser evaluadas principalmente a través de su historia clínica y a través de un examen físico. Sin embargo, los médicos tratantes también siempre se están decidiendo cada vez más por pedir este estudio, ya que habitualmente reduce la tasa de cirugías innecesarias o intervenciones fallidas, por lo que la ecografía por resonancia está jugando un rol fundamental, especialmente previo a la operación, ya que es una modalidad no invasiva y que aporta información multiplanar y dinámica, con una alta resolución temporespacial y permite valorar de manera precisa la anatomía y las alteraciones de los diferentes compartimentos que componen el piso pélvico. En este video vamos a repasar brevemente cómo se observan las imágenes del protocolo que compone la ecografía por resonancia magnética, algunos detalles y mediciones importantes a nivel radiológico y finalmente vamos a analizar cómo se observan las imágenes dinámicas que podemos tomar en este estudio. Siempre es importante recordar los aspectos anatómicos que componen el piso de la pelvis, sobre todo los que tienen que ver con el plano sagital de la paciente femenina, ¿cierto? Donde tenemos el primer compartimento habitualmente compuesto por la uretra y por la vejiga, el segundo compartimento que está compuesto por el canal vaginal, el cuello del útero y el útero, y el tercer compartimento que está generalmente compuesto por la región del canal anal, el recto inferior y recto medio. Tal como vimos en clases, existen algunas referencias relativas al soporte pasivo de la pelvis, que generalmente tiene que ver con estructuras óseas, y también relacionadas con el soporte activo, que tiene que ver con estructuras blandas. En este caso, se van realizando líneas de referencia para poder hacer las mediciones finales y finalmente determinar en el informe radiológico si existe patología o no. Una de esas líneas que vimos en clases, por ejemplo, era la línea pubococcígea, ¿cierto? Que estaba desde el reborde posterior del pubis hasta la primera articulación sacrococcígea. Otras líneas que podemos encontrar, por ejemplo, tienen que ver con algunos ángulos, como el ángulo anorrectal, que generalmente va por el centro del canal anal y por la parte posterior del recto inferior. Este ángulo normalmente mide aproximadamente unos 100 grados y generalmente aumenta o, digamos, se relaja en los movimientos de defecación de la paciente y disminuye en los movimientos de contracción. Aparte de la línea pubococcígea y del ángulo anorrectal, también se destacan estas otras dos líneas que se conocen con el nombre de línea H y línea M. La línea H corresponde a el diámetro anteroposterior del hiato del elevador del piso pélvico y va desde el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el borde posterior de la unión anorrectal, mientras que la línea M representa la vertical descendente del hiato elevador del piso pélvico. Esta va a delimitar cuánto es el descenso de la estructura que estamos estudiando. Va perpendicular a la línea pubococcígea hasta el punto más posterior de la línea H. En el caso de la imagen izquierda tenemos a una paciente en reposo, mientras que en la imagen de la derecha tenemos a una paciente en fase defecatoria. Observen cómo se extienden o se alargan las líneas H y las líneas M en este caso también, ¿ya? Producto del descenso de una de las estructuras pélvicas por debajo de la línea pubococcígea. Generalmente, la línea M es la que delimita si es que el descenso es leve, moderado o acentuado.
En el caso del recto, por ejemplo, si es mayor a 4 centímetros, se considera un descenso acentuado. Y en el resto de las otras estructuras, ya sea vejiga, útero, intestinos, se considera desde 6 centímetros hacia arriba. Observemos a continuación las imágenes de nuestro protocolo. Nuestro protocolo debe partir con imágenes T2 HASTE habitualmente, que se hacen en 2 o idealmente en 3 planos. Recordemos que nuestra paciente previamente fue preparada, ¿cierto? Habitualmente con un enema para limpiar el intestino, y antes de ingresar al resonador se le colocó una buena cantidad de gel endorrectal. Generalmente va entre los 100 a 120 cc. Lo que ustedes ven brillando en esta parte del recto entonces es el gel endorrectal que está distendiendo todo el recto inferior, medio y parte del recto superior. Algunas burbujas de aire se observan acá, ¿cierto? Propio del llenado. Lo ideal es que no quede con burbuja de aire el recto, pero siempre se escapa una que otra burbujita. Ahí tenemos el plano sagital, también tenemos el plano coronal, y aquí el radiólogo básicamente va evaluando cualquier anomalía anatómica detectable en reposo, como por ejemplo alguna anomalía relacionada con los músculos elevadores del ano, ¿cierto? Anomalías del soporte pasivo, ya sea anomalías óseas, o también anomalías de los esfínteres anales, ¿cierto? Que se ven mucho mejor en el plano axial. Entonces nosotros recorremos este T2, ¿verdad? Es un T2 súper bonito, con una buena resolución, podemos observar relativamente bien el útero. Aparentemente aquí tenemos un quiste ovárico o una lesión ovárica, y todo esto que observamos hiperintenso atrás es el gel que está llenando el recto de la paciente. Fíjense en la diferencia con el resto de las secuencias. Por ejemplo, para la secuencia de defecografía, tenemos una imagen T2 también, pero que tiene una resolución bastante más pobre que la primera imagen. Eso es porque esta secuencia no es HASTE, ¿cierto? No es para ver anatomía, sino que es para la evaluación dinámica de la defecografía por resonancia. Aquí no necesitamos tanto detalle de resolución, sino que más bien necesitamos resolución temporal. Es decir, que podamos ir tomando varias imágenes en muy poco tiempo para poder ir observando cómo desciende el piso pélvico al momento de que la paciente expulsa el gel. Lo que estamos observando acá es un solo corte sagital, ¿cierto? Generalmente sagital medio para observar bien la porción del recto que está llena de gel, y es en ese entonces cuando ya, una vez realizadas las secuencias anatómicas T2 HASTE, ahora se ejecutan estas secuencias, habitualmente T2 TrueFISP o T2 Fiesta, para poder insisto, tomar imágenes de manera rápida cuando la paciente está defecando. Por lo tanto, este tipo de secuencias corresponde a secuencias coherentes, ¿cierto? Secuencias que son ultra rápidas y que, como necesitamos tomar hartas imágenes en poco tiempo, son las ideales para poder hacer este estudio. Comenzamos entonces con nuestro estudio, y la paciente en este momento se le indica que puje y que bote el gel en la camilla de la resonancia. Si ustedes se fijan, ahí comienza a moverse un poquito el abdomen, y en esta imagen ya la paciente está pujando. Fíjense inmediatamente cómo desciende el recto en el piso pélvico, desciende un poquito también el útero y desciende también la vejiga. La paciente sigue pujando y podemos ver cómo a través del canal anal sale parte del gel y hay otra parte que no logra salir, ¿cierto? Que está, por así decirlo, un poquito atascada allí. Ahora, si nosotros trazamos la línea pubococcígea, nos damos cuenta que hay varios órganos que están por debajo de esta línea. Inmediatamente podemos identificar la vejiga, parte del útero, ¿cierto? Y por supuesto parte del recto inferior. En el caso de esta paciente, entonces, vamos a decir que hay un cistocele, también hay un leve prolapso uterino hacia abajo de la línea pubococcígea también, incluyendo un rectocele anterior, que es bastante moderado, que es esta parte del recto que se va hacia adelante. Fíjense que aquí está la salida del canal anal, y también hay un poquito de rectocele posterior, que es un poquito más leve que el anterior, ¿cierto? Aquí hay un poquito de gel que no logra salir,
y hay otro poquito de gel que se va hacia adelante. Probablemente esto es lo que está causando, ¿cierto?, el problema o la sintomatología en la paciente, y este tipo de defectos en la salida o, digamos, en la obstrucción del tracto de salida suele estar generado por intususcepciones internas del intestino, es decir, cuando el intestino se pliega sobre sí mismo adentro, o muchas veces también puede ser por simplemente un prolapso. En esta otra paciente, por ejemplo, observamos la secuencia. Nuevamente, la puja, nuevamente tenemos pasando por debajo de la línea de oxígeno, y por supuesto que el recto inferior también desciende. La diferencia es que esta paciente tiene esta cantidad de gel en el intestino. Luego de la primera maniobra respiratoria, logró expulsar casi todo el gel. No observamos este rectocele hacia anterior que teníamos en la paciente de hace un rato, ¿cierto? Y tampoco el rectocele posterior. Por lo tanto, a pesar de que aquí queda un poquito de gel, estas obstrucciones del tracto de salida, como les decía, generalmente están dadas por prolapsos o intususcepciones. En esta última paciente, aquí quedó una cantidad más o menos importante de aire en la parte anterior del recto, aunque no afecta mucho al estudio. La verdad es que el estudio se puede evaluar de igual forma bastante bien. Comenzamos a decirle a la paciente que puje y fíjense cómo comienza igual a descender el intestino y a descender, en este caso nuevamente tenemos un cistocele, un descenso de la vejiga por debajo de la línea pubococcígea, y parte del recto, ¿cierto?, expulsando el gel y con un rectocele anterior también, que lo vimos en la primera paciente, ¿cierto? Esto es probablemente lo que está causando la dificultad o la obstrucción del tracto de salida para esta paciente. Aquí tenemos un artefacto igual que generalmente se suele producir porque la paciente al momento de pujar se mueve mucho de la posición inicial que tenía en un principio. Por lo tanto, como estamos calibrando la adquisición paralela antes de la secuencia, ¿cierto? El equipo después, cuando reconstruye la imagen final, presenta este tipo de artefactos, ya que la paciente no tiene la misma posición inicial. ¿Ya? Eso también es común de ver en estas imágenes, pero insisto, no afecta al estudio. Ahí se ve súper clarito el rectocele anterior y el resto de las secuencias que aparecen acá suelen ser maniobras de contracción de la musculatura abdominal y también contracción de la musculatura pélvica para evaluar los movimientos de las líneas activas como las líneas H y la línea M que mostramos en un principio. Podemos concluir entonces que la defecografía por resonancia es una modalidad rápida y de alto rendimiento en la evaluación anatómica y funcional del piso pélvico, que evalúa los tres compartimentos que la componen de forma simultánea, permitiendo la visualización de los tejidos alrededor del recto, ¿cierto? De una forma mucho menos invasiva que la defecografía convencional que se usaba antes, y lo mejor de todo, sin radiación ionizante. En la actualidad se recomienda este estudio de primera línea para la evaluación de patologías que afectan al piso pélvico, lo que en conjunto con la evaluación médica, ¿cierto?, y multidisciplinaria, permite tomar mucho mejores decisiones para un manejo y tratamiento óptimo de las pacientes. Gran parte de estas pacientes termina con tratamientos no quirúrgicos, es decir, con ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico o con tratamientos relacionados a medicamentos, y otra parte de las pacientes generalmente termina en tratamiento quirúrgico, aunque estas suelen ser las pacientes que ya han tenido hijos. En pacientes nulíparas no se recomienda el tratamiento quirúrgico, y hay en otros pacientes donde también se recomienda el tratamiento combinado, es decir, tanto la cirugía como el tratamiento más conservador. Espero que les haya gustado esta pequeña revisión y que hayan entendido un poquito mejor el papel de la defecorresonancia. Nos vemos.